Hola, buen día a cada uno de los que en este día Dios nos permite la vida y la salud. Es un gusto saludarnos una vez más en esta semana y agradecemos cada uno de los que tenemos la oportunidad de vernos. En este día es un día, ¿verdad?, muy especial en términos de lo que está sucediendo en el mundo. Y lamentablemente, ¿verdad?, vemos que las noticias corren a través de todo lo que es la incertidumbre, lo que es, ha habido a veces hambre, terremotos y a veces guerra. Y es ahí donde tenemos que preocuparnos, ¿verdad?, en un momento dado, ¿verdad? Todo depende de lo que el hombre esté haciendo. A veces nos lamentamos, pero a veces culpamos hasta a Dios. Pero realmente hay cosas que dependen de nosotros. Este día vamos a ver un tema especial, ¿verdad?, como todos los que vemos. Pero digo especial desde el punto de vista de que todos podemos participar ahí. No es el gobierno, no es los partidos políticos, no es ni tan siquiera Dios necesariamente. Es nosotros los que tenemos que ver en ese sentido. Muchas veces, ¿verdad?, se nos dice, ¿verdad?, que estamos pidiendo un mundo mejor. Pero dice, ¿por qué no dejamos un mundo mejor? Y esa es la clave de este tema. En este día vamos a ver el tema, ¿verdad?, las huellas que seguir. Huellas que seguir. Y es ahí donde vemos la imagen, ¿verdad?, de un padre que se dirige a sus hijos, a su hijo, y le dice, ten cuidado por donde pises. Dice, no te preocupes, papá, yo voy siguiendo tus huellas. Que de tremenda responsabilidad en ese sentido. La palabra huella significa la influencia, la impresión que cada persona deja cuando tiene contacto con alguien. Como cuando llega alguien, ¿verdad?, y nos pregunta algo, o viene a visitarnos, y de repente se retira, ¿qué huella nos dejó? Hay gente que dice, me dejó un sabor de boca, pero amargo. Hay veces que dice, qué bendición saludar a esta persona, ¿verdad? Cada que la veo me deja un ambiente agradable. ¿Qué huella dejamos? Ahí vemos lo que por lo que también nos lleva a pensar que podría haber huellas buenas y huellas malas. Por tal motivo es importante detenernos y preguntarnos qué huella estamos dejando en las nuevas generaciones. Porque es lo que estamos viendo desde el principio, ¿verdad? Veamos el ejemplo, digamos, en este día, ¿verdad?, en la palabra de Dios, de un rey, el rey Jorán, que dejó una mala huella. Su paso por esta vida quedó plasmado por fechorías. Encontramos a través de la palabra de Dios que heredó el trono de su padre Josafat. Y Josafat, ¿verdad?, de alguna manera, digamos, era de la herencia del rey David. Josafat tuvo 7 hijos y el mayor era Jorán. Aquí vemos, ¿verdad?, que para cuidar su mandato, digamos, mal rey, Jorán, dice la Biblia que mandó a asesinar a sus demás hermanos y algunos importantes líderes del momento. Construyó altares para que el pueblo de Israel adorara a dioses falsos y cayendo, digamos, todos en lo que es la idolatría. A través del profeta Elías, va Dios y le advierte que sufriría tremendas consecuencias, pues estaba dejando una mala huella. Vamos a la Biblia. Vamos a ver qué nos dice en el libro de las Crónicas, ¿verdad? Segundo libro de las Crónicas 21:16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban juntos a los etíopes, y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos, y a sus mujeres, y no les quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Fíjese qué tremendo es esta historia.
en el sentido del final. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto como agentes de cambio, como personas de influencia, como personas con poder de lo hermoso, de poder compartir lo hermoso que es el Evangelio. Algunas personas, el único Cristo que verán en su vida serán a uno de nosotros. No saben leer, no habrá quien les presente, pero nos van a ver a nosotros. Algunas personas, ¿verdad?, vemos ahí que el único Evangelio que podrán leer serán nuestras acciones. El único milagro que el cual podrán creer es ver nuestras vidas transformadas. Cuando vieron qué éramos cada uno de nosotros. Cuando vieron, digamos, nuestro pasado y de repente ver unas vidas transformadas. Es por eso que el mensaje de este día nos vamos a ocupar, es para hacernos la pregunta: ¿estamos dejando huellas correctas? ¿Huellas necesarias para que otros las sigan? Dios nos pide que no seamos del montón. Dios nos pide, ¿verdad?, que no nos mezclemos o que nos confundamos con los demás, sino que seamos gente que sobresalga, no por otras, por lo que conocemos, por lo que poseemos, sino porque seamos de bendición para otros. Fíjense en todos aquellos nombres a veces que en las ciudades hay. A veces encontramos nombres de artistas, de políticos, de gente importante en las ciudades. Calles con los nombres, monumentos, edificios, teatros, cines, de gente importante que pasó por esta vida y todavía lo seguimos recordando. Todavía tenemos la oportunidad de decir: voy a ese cine que, tiene el nombre de un gran artista, de un gran compositor, de un gran escritor, de un poeta. Y vemos que, aunque ellos ya no están, tal vez ni tan siquiera los conocimos, pero son gente que dejó huella. Y es ahí esa clave que nosotros tenemos que pensar. Aquí en el texto que hemos leído de la palabra de Dios, podemos ver la oportunidad de un rey. Este rey Joram, ¿verdad?, que tuvo para demostrar lo que podía hacer y la influencia que podía, poder tener en el resto de sus generaciones. Pero aquí vemos lo contrario. Dice la Biblia que había, en este caso, ¿verdad?, reinado él 8 años. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que inicia a los 32 y nos dice que muere a los 40. Tuvo la oportunidad y la desperdició. Murió, dice la Biblia, sin que nadie lo deseara. O sea, en otras palabras, sin que nadie le llorara. Murió en el desprecio de todos. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la oportunidad para que seamos gente de provecho para otros. No para que nos aprovechemos de los demás, sino para que seamos de provecho en sus vidas. Veamos por un momento si con nuestros caminos, nuestras huellas, somos las personas que estamos dejando este tipo de huellas correctas donde quiera que pasamos. Vamos a ver por algunos lugares. Primeramente vamos a ver si dejamos huellas en nuestro trabajo. La Biblia nos dice en el libro de Hechos 4:13, hay un pasaje, ¿verdad?, que dice el apóstol Pablo: todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Bueno, aquí el escritor, ¿verdad?, Lucas, narra esta historia de Pedro y de Juan. Y aquí vemos, ¿verdad?, dice que eran, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que los que tienen una profesión, que tienen una economía abundante, de los que tienen influencia políticamente hablando, son los únicos que van a dejar huella. No, sino que de alguna manera su forma, su comportamiento, su misión, dice aquí, ¿verdad?, se dieron cuenta que ellos habían andado con Jesús. Y Jesús no es cualquier cosa. Quien vive como Jesús, déjeme decirle que es lo más sobresaliente que puede haber. Porque Jesús fue un personaje. Si lo quieren ver desde el punto de vista histórico,
Si lo quieren ver desde el punto de vista de cualquier tipo, vamos a ver que Jesús es antes de Cristo y después de Cristo está la historia. O sea que es un personaje, ¿verdad?, que dividió la historia en el antes y el después. Dejó huella. Pero ahorita vamos a ver, ¿verdad?, que Jesús es algo más poderoso que la historia. Nosotros, desde el punto de vista, ¿verdad?, decíamos, ¿verdad?, en el trabajo, si el día que los que laboran en una empresa, los que tienen, digamos, algún trabajo en alguna institución, de cualquier índole, de alguna manera, ¿verdad?, si tienen la necesidad de cambiar de un trabajo a otro, ¿lo extrañarían? Serían gente que digan, no te vayas, te vamos a extrañar, ¿cómo estás? Nos echarían de menos si por alguna circunstancia nos tuvieran que despedir y fuera algo injusto. ¿Nos defenderían? ¿Estarían con nosotros la gente? Decimos, lo conocemos, no es posible que le acusen de algo que no es. Nos recordarán por el buen trabajo que hicimos. Vemos ahí, ¿verdad?, qué tremendo es en cuanto a decir fulano, sultano o mengano, y sea hombre o mujer, cuando lo hizo bien. Cuando diga, oiga, este documento no está, quien estaba aquí tenía todo en orden. Qué tremenda testimonio, ¿verdad? Y incluso, cuando ya nos laboren, nos hablarán y dirán, oye, tú que conoces aquí, dime, ¿dónde queda esto? ¿Cómo le hago? Porque dejamos huella. Nos buscarán los compañeros de trabajo aunque ya no estemos juntos. Es difícil, porque cuando no dejamos una huella correcta, nadie quiere saber de nosotros. Ayer yo tuve un convivio, ¿verdad?, con personas, con amigos, con compañeros de la época de la secundaria. Y no todos estaban ahí, por supuesto. Pero los que estaban viendo las añoranzas de cada quien, lo que vivía con los maestros, las circunstancias. Y unos dejaron una buena huella, otros tal vez no. Otros pasaron sin plenas y gloria. ¿Quién es? Vemos alguna foto, ¿verdad? Y dice, ¿quién es este? No sé cómo se llama. Pues no sé dónde vivía. Llegó y pues así como llegó se fue. En cambio hay otros que dicen, es fulano y esto y hace y vive en tal lugar y hace el otro y qué tremendo. Vemos ahí, ¿verdad?, que los hombres y las mujeres que dejaron huella inspiran y ayudan a las personas. Así, digamos que dejar huella es sinónimo de cuidar, de mirar a los ojos a la gente, sin altivez, sin pensar que somos superiores, sin pensar que ellos son inferiores. Porque hay gente que precisamente por eso no deja una buena huella, porque se creyó superior, se pensó que era la más guapa del salón, pensó que era el más poderoso, que era el más sabio, pensó que era el más importante, pensó que venía de una familia importante y resultó que todos somos iguales. Pero aquel y aquella, ¿verdad?, que vio con ojos siempre de alegría, de gusto, de atención, de respeto, esa persona vale la pena. Y tenemos que ser con todos, aún en este momento. No importa lo que cada quien tenga, la capacidad o lo que haya logrado en la vida. Cuando vemos a la gente, ¿verdad?, con los mismos ojos, y a los compañeros de trabajo, aunque tengamos la experiencia y los años aún nuevo, ¿verdad?, que lo enseñemos, le indiquemos, porque no todos saben en un trabajo nuevo. Salen de una carrera, ¿verdad?, como ingenieros, como abogados, pero llegan a un trabajo y no conocen todo esto. Todos los que tienen más tiempo tienen que enseñarles con amor, con paciencia. Y eso vale mucho, porque ese, cuando pasen los años, dirá, a mí me enseñó fulano de tal, y cómo me tuvo paciencia, cómo lo que sé lo aprendí de él o de ella. Esa es gente que deja huella. No se trata de hacer mucho ruido, más bien de lo contrario, de hacer mucho más en el silencio de la conexión, del trato, de cómo te fue, cómo está, qué puedes. Dejar huella es que dentro de la misma compañía o en el trabajo que tuvimos, nos recuerden, nos reconozcan, nos valoren y sobre todo que tengan en cuenta que cuando ya no estemos en el grupo, ¿verdad?, en el trabajo, estamos presentes en sus corazones. Otro momento de dejar huella es dejar huellas donde vivimos, en el vecindario, ¿verdad?, en la casa, en donde fuera. Dice Filipenses 4:4, alégrense en el Señor.
lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. Dice el Señor, regresa pronto. Que todos sepan que ustedes son amables. ¿Cómo nos conocen donde vivimos? Vemos ahí, ¿verdad? Que todos cuando llegamos a vivir a un lugar que no somos de ahí, la gente con expectativa, pues no sabe si hablarnos o no hablarnos, saludarnos o no saludamos. Y ve cómo somos, cómo nos comportamos. Si somos limpios, si somos aseados, somos respetuosos, somos, ¿verdad? Hay veces por razones de trabajo, de estudios o de cualquier otra situación tenemos que cambiar de residencia. Entonces llegamos en este caso, ¿verdad? Muchas veces decíamos, vivimos en un lugar y tenemos que trasladarnos por trabajo, Dios nos ha bendecido, o en la misma ciudad, Dios nos ha provisto una casa y vamos a estrenar casa nueva, un trabajo diferente, ¿verdad? La pregunta es esta, ¿verdad? La gente que nos conoció, ahí donde vivimos, tuvo una impresión de nosotros. ¿Qué huella le estamos dejando? Ahora el vecindario, los vecinos, ¿verdad? Todos nos ven partir. Sale la mudanza, nos despedimos en este caso, ¿verdad? La pregunta es, digamos, ¿dejaremos buenas huellas? Vemos ahí, ¿verdad? Que nos extrañarán, nos echarán de menos o se alegrarán porque por fin se fueron esa familia problemática. Por fin se fue esa persona que era el terror de aquí del barrio. Por fin fueron esas personas que se creían superiores a todos. O lo peor es que no sabemos cómo se llamaron. Nunca tuvieron la atención de convivir con nosotros. Todos, cuando pasamos estas circunstancias, sabemos qué sembramos. Déjenme decirles una experiencia personal. Cuando vivimos en la ciudad de Guadalajara, tuve la necesidad de rentar un departamento. Y ahí en el hotel donde yo estaba hospedado, comía yo en el restaurante. Y un día le digo a la señora a la que atendía, le digo, oiga, por ahí si conoce un departamento, pues le encargo, ¿no? Porque ya tengo que traer a mi familia. Le dice, ay, pues, ¿usted come con don Alfonso? Un señor también que comía a veces en la mesa conmigo. Dice, pues él tiene departamentos. Ah, pues no sabía yo. Bueno, moraleja número 1, a veces estamos con la gente indicada, pero no hablamos las necesidades, no compartimos esto. Y mire, bueno, por fin que le digo, pues dígale que llego en la tarde ahí cerquita enfrente con don Alfonso. Alfonso, pues vengo a saludarlo. Oiga, sí, me dijeron que usted busca casa. Pues sí, me hubiera dicho, pues yo. Bueno, subimos a un tercer piso y dice, mire, tengo este departamento. No, don Alfonso está muy chico. O sea, pues no creo que mire, hijo, la verdad, dice, ahí tengo uno, pero no lo he querido rentar, pero pues no sé qué tiene usted que me cayó bien, vamos a ver. Lo bajamos y no, pues Alfonso, es que está perfecto. Dice, nada más que había un problema. Ese departamento, o más bien todos los de ese edificio, eran amueblados. Digo, don Alfonso, pero aquí no voy a caber. Le digo, yo también entro mis cosas. Y dice, bueno, mire, vamos a hacer esto, sáqueme la sala, aunque sea que es la más grande que tengo, y con eso me acomodo. Sí, sacó la sala, ya llegó la mudanza después, acomodamos y vivimos ahí mucho tiempo. Al paso de algunos años, ¿verdad? Don Alfonso murió. Y cuando murió, él vivía solo. Llegó un hijo que no conocíamos, ni nos conocía a nosotros, y tomó posesión del edificio. Y bueno, en ese tiempo, 2-3 meses todavía después, tuvo la necesidad, la bendición nosotros de trasladarnos de Guadalajara, Jalisco, al estado de Veracruz. Y entonces ahí pasó algo que cuando ya nos fuimos, acomodamos como estaba, y llamo al joven y le digo, oiga, mire, quiero decir esto, ¿no? Que pues yo tengo que retirarme para otro lugar del estado, allá en México, ¿verdad? En el estado de Veracruz. Y pues quiero entregarle el departamento y aquí está mi último recibo, estamos en parte de la renta y bueno, y dice, bueno, no, sí, muchas gracias. Dice, ¿y cuándo piensa irse? No, pues ya la mudanza ya se fue. Y entonces pues todo el departamento estaba con las cosas y se quedó. No, digo, también una cosa, cuando yo renté este departamento, su papá me entregó todo eso. O sea, este pueblo me entregó aquí amoblado. Ahí está el refrigerador, el comedor, la recámara, la estufa, hasta los tanques de gas, hasta los focos. Yo ve que luego que se iba hasta los focos. Y se quedó admirado y dijo, oiga,
mis respetos, porque yo la verdad, no sabía que todos los departamentos estaban así. Y dice, porque usted pudo haberse llevado todo, y yo no lo pude haber hecho nada, yo ni sabía. Pero mis respetos, y ya sabe que cuando quiera o venga por acá, aquí bien recibido. Se quedó con una huella, y tal vez no lo conozca después o no lo vuelva a ver nunca, pero eso no se vuelve a olvidar que un inquilino, un vecino, ¿verdad?, hiciera todo esto. Qué tremenda experiencia en el sentido para bien. ¿Cómo podemos todos, digamos, en un momento dado, ¿verdad?, hacer algo en la área que nos corresponde? Mire, todos formamos parte de una sociedad, pero como dijimos anteriormente, cada persona va dejando huellas a su paso, buenas y malas. ¿Qué es la sociedad? Bueno, algunos, ¿verdad?, que hablan, digamos, de la sociedad como personas, pero no. La sociedad somos el conjunto de grupos. La familia es parte de la sociedad. Si la familia cumple su función, ahorita vamos a ver los resultados. La escuela cumple una función fundamental también en la gente. El gobierno que pertenecemos es fundamental también para formar a esa parte de esa sociedad. Aún, digamos, los partidos políticos, aún, digamos, un club deportivo, un hospital, todos cumplen funciones. La policía, si la policía cumple su función como es preventora de delitos o de vigilancia, de orden, todo eso, si cumple su función como es, también será de bendición. ¿Y por qué no la iglesia? La iglesia es parte de esa sociedad. Cuando la iglesia pierde su enfoque, cuando la iglesia pierde y se enfoca a otras cosas que no son, entonces hay pérdida. Pero cuando cumple su función de formación espiritual en la vida de los niños, de los jóvenes y de los adultos, la transformación que hace Jesucristo a través de su palabra cumple una función y la gente lo conoce y lo reconoce. Quiere decir esto, que si esta sociedad, estos grupos que formamos esa sociedad, cumplimos, digamos, ese rol o asumimos el rol que nos corresponde, déjenme decirle, ¿verdad?, que lo magnífico de todo esto, y las estadísticas dicen que un 70% de la violencia se reduciría. Se da cuenta, digamos, que como en lugar de crear centros de rehabilitación, en lugar de crear centros, digamos, de personas, digamos, de adicciones, en lugar de crear hospitales para gente que está enferma de estos vicios y situaciones diferentes, ¿verdad?, ¿por qué no aportamos a la sociedad y todo esto se reduciría? Qué tremenda, digamos, situación en este caso. Así que como sociedad hay que dejar huellas dignas de ser imitadas para que los que nos siguen sean beneficiados y sean bendecidos. Que forjemos una generación sana, productiva y sin necesidad de invertir más dinero en otras, cómo curarlos o cómo sanarlos o cómo reducir los índices de violencia. Otro punto, ¿verdad?, de dejar huellas es precisamente en las amistades. En Gálatas 4:13 dice: recuerden que la primera vez vine porque estaba enfermo. Aquí está hablando el apóstol Pablo. En ese tiempo les anuncié las buenas noticias. Mi enfermedad era una molestia para ustedes, pero no me menospreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron como si yo fuera un ángel de Dios, como si fuera yo mismo, Cristo, Jesús. Y en ese momento estaban muy felices. Y después hay una especie de reproche. ¿Dónde está esa alegría ahora? Yo soy testigo que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos si hubiera sido posible. Qué importante es tener amigos. Qué bendición es tener, digamos, amistades sanas, de que serían capaces, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, si fuera posible, sacarse un ojo, decir, ¿verdad?, no menoscabar, digamos, lo que tienen para ayudarnos, para protegernos, para sanarnos. Es una bendición en este. ¿Qué serían capaces nuestros amigos por nosotros? Déjenme darles otro testimonio, porque la vida es de testimonios y dejar de huellas. Y en mi vida también han dejado huellas mucha gente. Y una persona que ha dejado huella, ¿verdad?, es un amigo, una familia que tenemos en México, ¿verdad?, un amigo Rodrigo Santos Montiel, su esposa y su familia.
Hace algunos años fui a hacerme un estudio del corazón a la Ciudad de México, pero era un estudio como de rutina. Como yo iba del estado de Veracruz, hay subida hacia México, y la altitud, y lo que fuera, ¿verdad? Y al otro día fui con el cardiólogo, y me dice, oiga, usted le puede dar un infarto. Y luego me empezó a dar medicamentos, y yo pues, me quedé así, ¿no? Pues yo me sentía bien. Iba yo de rutina, no me sentí yo mal. Bueno, la cuestión está en que me dijo, tomes esos medicamentos y voy a hacer de por vida. La primera receta que compré para un mes eran casi más de 5,000 pesos. Entonces casi se me da un infarto, por saber todo eso. La cuestión está en que pasé a saludar ya de regreso al pastor Rodrigo, ¿verdad? Un amigo de más de 30 años, ¿verdad? Casi 40 de conocerlos. Y yo no quería pasar, pero supieron que andaba yo por allá y saludé. ¿A dónde vas? No, vine a ver ese estudio. Yo venía, la verdad venía yo triste, más que por mi salud, por mi economía. Y dice, pues vamos a ver a un amigo que tenemos acá, que también es cardiólogo, un doctor que lo tiene. No quería saber nada. Le digo, no. Bueno, la cuestión está en que, vamos. Dice, es más, es jueves, los viernes da consulta. Y le digo, la verdad que compré medicina para un mes, deja que me la acabe y regrese. Bueno, deja ver si habla. ¿Y qué habla? Dice, si hay cita es que te debes quedar. Le contesta la secretaria y dice, ¿verdad? Oiga, una cita. No, dice, mañana el doctor no va a venir. Y yo dije entre mi corazón, pero dice, pero las consultas de ayer las puede dar ahora. Si quieren, vénganse ahorita. Sí, hágame la cita. Y ahí vamos. Llegamos allá y lo mismo, poniéndome todos los electrodos y todo eso. Y dice el doctor, no, pues sí, era un poquito alterado, pero por alto, más tranquilo. Es un doctor, ¿verdad? Del militar allá en uno de los hospitales allá en ABC de México, pero él es de formación militar y son gente, pues ahora sí, muy preparada y muy atento, por cierto, muy atento. Y bueno, dice, pues ya le enseñé la otra receta. Dice, bueno, mire, el colega lo quiso proteger, pero no, mire, no hay problema. Entonces él pensó que yo me sentía mal, pero no, era de rutina, así como un escaneo ahí. Dice, bueno, mire, pero para descartar creo que cosa hay que hacerle un estudio. Y ese estudio, digamos, es como un escaneo de arterias. Se lo pueden hacer en una UNAM, ¿verdad? Y pues si le doy una firma, se lo hacen con un costo mucho más bajo. No, pues sí, dijo mi amigo, vamos. Ya que vamos, que hacemos la cita, regresé a la semana por el estudio, y sí, un escaneo total ahí en la cama. Y ya el lunes, ya el lunes me dan el estudio, lo llevo con el doctor y lo veo así. Bueno, lo vio él y dice, muy bien, en la computadora, de todos los resultados. Dice, pues ahora el que estoy triste soy yo, dice, porque pues se me fue un cliente, ¿no? Entonces también que pues no es necesario hacer esto. Bueno, entonces, pero ya habíamos preguntado, ¿y cuántos se necesita el escaneo? Dice, en ese entonces, hace como, no sé, 6 años, 8. Dice, pues mire, ahorita se lo vamos a dejar en 100,000 pesos. ¿De dónde agarramos 100,000 pesos? Pero gracias a Dios no tuve esa necesidad. De ahí nos fuimos ahora sí que a festejar a un restaurante, a comer, porque no habíamos comido. Y ya estando en lo que nos servían, me dice mi hermano Rodrigo, y su esposa, dice, mira, te voy a decir algo. Y es algo de las huellas que dejan en la vida de un ser humano. Dice, nosotros cuando te fuiste a preparar para venir al estudio, nos quedamos como familia preguntando, bueno, ¿y si necesita el estudio? Porque ya lo llevamos con el doctor, ya lo va a hacer, bueno, pero el escaneo y todo, ¿y si necesita el estudio? Entonces platicamos y decidimos que nosotros íbamos a pagar ese estudio. No, hombre, yo sentí como peor que el escaneo, ¿verdad? Cuando pasa, porque es una cámara donde entra y da un contraste, inyecta el contraste y sí, te caliente. Bueno, sentí peor que eso, de tristeza, alegría, gusto, de decir, ¿cómo es posible que en esta vida y en estos tiempos haya gente? Dice el apóstol Pablo, y lo dice claramente, sé que si estaban dispuestos a sacarse un ojo con tanto bendecirme a mi entender. A lo mejor ellos nos iban a sacar un ojo, pero ¿quién se quita esa cantidad para bendecir a mí? Y esas son cosas que dejan que Dios bendiga a mi familia. Gente que deja huella. ¿Usted qué está dispuesto a hacer?
Vemos ahí, ¿verdad?, que de qué sería capaz en un momento dado, ¿verdad?, en este sentido. Vemos ahí, ¿verdad?, que en un momento dado, ¿verdad?, la gente que nuestras amistades nos reconocen, nos extrañan, o simplemente en un momento dado pasó por desapercibido. Si fuiste bien y si no te presentaste tan bien, da lo mismo. Vemos ahí, ¿verdad?, que si la gente a veces habla atrás de uno, los amigos te defienden, o dice, espérate, ¿esto te consta? O hasta que esté presente, díganselo, no hablen atrás de mi amigo. ¿Estarían dispuestos? Dice un dicho, ¿verdad?, que morir sin amigos es morir sin dejar huella. ¿Qué tan amigos somos? Y el que quiere ser amigo tiene que aprender primero a ser amigo. ¿Qué más huellas dejamos? Dejando huellas, digamos, ahora en la iglesia. Hechos 20:36 dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló con todos los líderes y oró por ellos. Todos comenzaron a llorar y abrazaron y besaron a Pablo. Estaban muy tristes porque Pablo les había dicho que jamás los volverían a ver. Después todos acompañaron a Pablo hasta el barco. Aquí, en secreto, ahorita que nadie me escucha, si usted se fuera de su iglesia, ¿le llorarían? ¿Derramarían una lágrima porque usted anuncie que se va a retirar de la iglesia? No me conteste. ¿Cómo nos recordarán los hermanos el día que ya no estemos en nuestra iglesia? Déjeme decirle, ¿verdad?, que ha sido nuestra influencia suficiente para poder, dice el apóstol Pablo, sacarles una lágrima. ¿O nos vamos así? Nosotros hemos tenido la experiencia de salir de 2 iglesias importantes en nuestra vida en términos de paso. En la iglesia donde estuvimos en la Ciudad de México, ¿verdad?, cuando hubo la necesidad de retirarnos a vivir al estado de Jalisco, hablamos con el pastor, nos despedimos, éramos ahora sí que amigos o de otras familias, y después del culto nos íbamos a cenar a la casa, a convivir, o sea, terminaba el culto y seguíamos nosotros. Cuando digo, ¿sabes qué? Pues por cuestiones de trabajo tengo que retirarme. Bueno, hubo tristeza y todo, pero a lo que voy es lo siguiente. En el último culto de nuestra instancia en esa iglesia, el pastor nos pasó al frente, dijo las razones, todo esto, y oró por nosotros. Y la iglesia nos abrazó, se despidieron. Y sí, hubo muchas lágrimas, porque era una iglesia donde habíamos trabajado, habíamos servido, y habíamos dejado huella. Cuando estuvimos en el estado de Jalisco, en la primera iglesia bautista de Guadalajara, también es una iglesia muy grande. O sea, prácticamente no se conoce uno entre la iglesia. Sin embargo, el pastor vivía cerca de donde vivíamos nosotros, teníamos una relación con él. Pastor, vamos a tener que ir a tirar a Veracruz. Y así en medio de todas las actividades que había dentro de la iglesia, me refiero, era un culto muy definido, ¿verdad? Que sabían qué número de himnos se va a tocar, quiénes van a participar. O sea, era muy metódico. Nos pasó al frente y todos se quedaron así, bueno, ¿qué? Y digo, vamos a orar por el hermano Peña, por su esposa, sus niños. Se van a ir a radicar a otra ciudad y que Dios les bendiga. Y todos se quedaron así, oiga, ¿de qué palancas cuentan, no? Que el pastor los pasó al frente, dicen ellos. Pero es porque dejamos huella. Porque de alguna forma nos fuimos despedidos. Pero déjeme decirle, ¿verdad?, que hay casos en que no. Cuando somos de provecho para nuestra iglesia, para el evangelio, para nuestra comunidad, en este caso dejamos huella y nos recuerdan. Pero hay que de alguna forma, ¿verdad?, nuestro paso por la ciudad, pues ha sido sin pena ni gloria. Nuestro paso por cualquier iglesia, estamos o no estamos, da lo mismo. La gente ni cuenta se da. Y algunos a veces hasta descansan, porque por fin se fue esa familia problemática. Por fin se fue ese hermano o esa hermana que ya era insoportable en este lugar. Qué triste sería, digamos, en este caso, ¿verdad? Sería irreparable nuestra partida. El día que muramos, la gente dirá, ¿verdad?, lo extrañamos. Es probable que muchos de nosotros pasemos por la iglesia, pues a veces, digamos, hablo en general, o sea, generalizando, ¿verdad?,
sin trascendencia, puede ser. Como los años que pasan y ni cuenta nos damos. Quizá, digamos, se nos recuerde. Otros dejarán un hermoso recuerdo, digamos, no solo por su testimonio, sino por su fidelidad, por el ministerio que desarrollaron. Fueron gente, digamos, de fiar. Lo que se les encomendó o lo que ellos asumieron, ¿verdad?, en su trabajo dentro de la iglesia, lo hicieron con pasión, con amor hacia el Señor. Fueron responsables. Fueron, digamos, gente que lo hizo con mucha pasión. Porque hay quien hace algo, pero porque le dijeron. Y si no le dicen nada, pues mejor. ¿Cuál es nuestro paso por la iglesia? El apóstol Pablo, ¿verdad?, de alguna manera, digamos, dice aquí en el pasaje que acabamos de ver, dice que cuando se iba todos le abrazaron y empezaron a llorar. Dios permita que en nuestra estancia, donde quiera que estemos, ¿verdad?, y en especial en asuntos de iglesia, la gente pueda recordarnos con cariño. Pero no porque somos amigos y amigas, o esas personas con amistad almática, donde piensan que porque somos amigos ya, no, es por el servicio, por la bendición de servir. Que no significa otra cosa. A lo mejor no sabemos hablar, a lo mejor no sabemos cantar, a lo mejor no hacemos otras virtudes o talentos que otro alguien tiene, no pasa nada, pero somos gente que servimos, y servimos a Dios a través de la iglesia. Y no me refiero al templo necesariamente, sino a través de la gente. Estamos atentos a sus necesidades, oramos por ellos, los visitamos, les digamos cualquier cosa, estamos ahí presentes. Esa es la dejar huella en ese sentido. Por último, vemos ahí, ¿verdad?, que dice aquí en el libro de Jueces que fíjese que cuando el pueblo de Egipto salió, esa generación estuvo divagando ahí por el desierto, ¿verdad? Dice que 40 años. Pero murió esa generación y otra le tocó a sus hijos, ¿verdad?, tomar la tierra prometida. Y de alguna forma no se la entregaron así, sino que tuvieron que desocuparla. Y tuvieron que invadirla y tuvieron que luchar. Y esa generación confió en Dios, y cuando se apegaban con Dios, Dios les daba el triunfo. Y les dio la tierra prometida. Pero hubo una generación tercera que ya no vivieron esa. Como los hijos hoy en día, ¿verdad?, que dicen los papás, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo sufrí. Y pues le dan todo. Y lo único que hace es echarlo a perder. Porque por lo que sufriste, ahora lo valoras. Pero como ya no quieres que tu hijo sufra, entonces él no va a valorar nada. Y aquí pasó con el pueblo de Israel. Dice en el libro de Jueces 2:10, finalmente toda esta generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que el Señor había hecho por Israel. Fíjese, nació una generación que no le costó nada, que de alguna manera no tenía de qué agradecer, o tenía todo. Esto resulta impactante y hasta preocupante si consideramos que fue una generación que por su falta de conocimiento de Dios se entregó, digamos, a la idolatría, a prácticas pecaminosas que llevaron a este pueblo a experimentar la represión de Dios. Sacaron el enojo de Dios. Y dice más adelante, digamos, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus amigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Eso fue lo que ocasionaron. Cuando dice este versículo 10 que esa generación no conocía al Señor, es bueno reflexionar en la palabra conocer, que denota, digamos, un acercamiento, una relación cercana, es una experiencia personal. No conocían eso de Dios. Lo que significa, lamentablemente, que de nada de esto se manifestaba en esa generación que no conocía a Dios. ¿Qué huellas estamos dejando en las nuevas generaciones aquí en la iglesia? ¿Estamos realmente dejando en ellos un legado de amor a la palabra de Dios? ¿Estamos siendo proactivos al sembrar en nuevas generaciones la palabra de Dios de una forma, digamos, que puedan ellas recibirla adecuadamente? Porque se ha dejado, digamos, de escudriñar la palabra, y en las iglesias, ¿verdad?, se habla de otras formas o de otros métodos, de otras situaciones, menos la Biblia. Poco se abre la Biblia.
poco se comenta, poco se enseña. Y se enseña, ¿verdad?, cómo empoderarnos, cómo ser superiores, cómo concentrarnos y cómo alcanzar fortunas y ser prósperos, pero a la manera de nosotros, no a la manera de Dios. Vemos ahí, ¿verdad?, que tal vez estemos pretendiendo, digamos, enseñarles a veces con una estrategia equivocada, y por eso los resultados, digamos, son no los que esperamos. Les estamos enseñando como creemos que estamos bien. Dejemos a la gente mejor que como la encontramos. Que Dios nos permita ser de influencia y de bendición por donde caminemos, y que dejemos huellas en nuestro paso. Déjeme terminar con esta reflexión. Había un hombre que acababa de encontrar a Jesús. Le había recibido en su corazón como el hombre, ¿verdad?, como el Cristo resucitado. Y dice que iba por el camino de la vida y de alguna manera, ¿verdad?, mirando por todas partes y buscando algo. Se acercó, dice, ahí a la entrada de un pueblo a un anciano que estaba sentado en el borde del camino y le preguntó, por favor, ¿ha visto por aquí pasar algún cristiano? Y bueno, este anciano le dice, bueno, depende de qué tipo de cristiano anda buscando. Y dice, perdone, pero yo soy nuevo en esto y no conozco los diferentes tipos de cristianos. Lo único que conozco es solo a Jesús. Dice, pues sí, amigo, pero hay muchos tipos y muchas maneras. Los hay para todos los gustos. Y le dice, bueno, mire, hay cristianos por cumplimiento, hay cristianos por tradición. Así nací, soy papá cristiano, cuna cristiana, pero ahí ya la llevo. Hay cristianos por costumbres. Pues desde chiquito me llevaron, pero la verdad ya no sé ni para qué. Hay cristianos por superstición. Hay cristianos por obligación. De los que van a la iglesia, ¿verdad?, porque debe ser el domingo y porque si no voy, pues me voy a ir mal y pues voy nada más para cumplir. Y hay cristianos por conveniencia. Aquellos que quieren algo de Dios cuando están pasando por momentos difíciles en cualquier área de su vida, ¿verdad?, acuden y van, ¿verdad?, y se vuelven a olvidar. Y también hay cristianos auténticos. Así le dice este anciano a este nuevo creyente. Y este nuevo creyente dice, los auténticos, exactamente eso quiero. Eso es lo que yo busco. Los de verdad. De una forma emocionada, ¿verdad? Y ya el anciano dice, vaya, dijo el anciano, con voz un poco más diferente, ¿verdad? Esos son los más difíciles de ver. Y hace mucho tiempo, dice, pasó uno por acá también buscando lo mismo. Y precisamente me preguntó esa misma interrogante. Y le dice este hombre, ¿cómo podré reconocerlo si anda por aquí? No se preocupe, amigo. No tendrá dificultad en reconocerlo. Un cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo de gente que se cree sabia y engreída, ¿verdad? Lo reconocerán por sus obras. Ahí donde van, siempre dejan huellas. Y sí es cierto, hermano, amigo, a ti es el que están buscando. Gente que deje huella. No gente que se crea superior por sus conocimientos. Gente que cree que por su edad ya tiene mucha experiencia y ya se lo sabe todas. Esa gente, ¿verdad?, echa a perder el evangelio. Porque la gente anda buscando gente de corazón. Anda buscando cristianos auténticos. Cristianos, ¿verdad?, que no hagan distingos. Cristianos, ¿verdad?, que aprendan a ver hacia abajo. Cristianos que aprendan a tender la mano. Cristianos que aprendan a amar al que no nos vamos a recibir nada. Porque hay gente que invierte en los que le conviene, en los poderados, en los ricos, Ay, sí quieren ser buenos cristianos, pero con los de abajo ni los ven. Dios quiere que seamos gente que deje huella. Y a ti te están buscando gente, un cristiano genuino. ¿Serás de ellos? O a lo mejor es el tiempo y el momento de volver a esa primera fe. Cuando tú estabas apasionado por todos, estabas, digamos, dispuesto a ir a compartir esas buenas nuevas a quien se te figurara, a quien te encontrara en el camino, a los compañeros de trabajo, a los amigos, a los parientes, a los familiares, a los vecinos. Ya no eres selectivo, sino que le hablabas a todos. Ese cristiano se anda buscando, se busca.
Que Dios permita que tú seas de ellos. Y si hay algo que en este tiempo, ¿verdad?, necesites regresar a las sendas antiguas, es el momento para que dejes huella. Y cuando no estés, haya gente que te va a ir siguiendo. Y hay gente que cuando no estés, ¿verdad?, le dé gracias a Dios por haberte conocido, porque sigue tus huellas para bien de su vida. Que Dios permite que seamos cada uno de nosotros gente que deje huella. Señor Jesús, en este tiempo te ponemos en tus manos la vida de cada uno de los que escuchamos este mensaje de la palabra. Señor, no quieres que seamos del montón, no quieres que seamos, Señor, de las multitudes, sino quieres gente, Señor, que guiemos a gente que sea de bendición en nuestra vida. Gracias por este momento. Bendice la vida de alguien que en este momento te necesite. Que en este momento, Señor, alguien que abra su corazón y alguien, Señor, que a lo mejor se ha alejado, pero quiere regresar a las sendas antiguas que son de bendición. Y queremos, Señor, que todos seamos gente que dejemos huella donde quiera que pasemos. En el nombre poderoso de Jesús lo ponemos en tus manos. Amén. Es una bendición estar en este día. Que Dios bendiga a todos.